Bueno, muchas gracias. También estoy muy contento y agradezco muy especialmente a Oscar también por la excelente introducción, a Rubens por el increíble trabajo, siempre bien dispuesto, a César por estar siempre detrás de todo, la sombra detrás de todo. Bueno, ¿cuánto tengo? ¿Media hora? Más o menos. Bueno, no, porque quería resumir 200 años de historia constitucional. No, la idea es concentrarme sobre todo en pensar el constitucionalismo de los últimos años y al mismo tiempo presentar una mirada crítica sobre un tema que me parece de enorme importancia, no porque crea que los cambios sociales, políticos, económicos, culturales que se necesitan deban surgir o puedan surgir del derecho, sino más bien por lo contrario, porque creo que no pueden hacerse ese tipo de cambios sin a la vez hacer cambios de tipo jurídico, y creo que ya se ha hecho mucho en la región, pero también creo que falta hacer mucho y también falta pensar mucho, y especialmente pensar críticamente sobre dónde estamos parados. Pero para hacer esa crítica quería enmarcar ese análisis en la historia larga del constitucionalismo latinoamericano, así que voy a dar realmente muy breves notas, pero para mí son importantes, al menos en mi entendimiento de cómo evolucionó el constitucionalismo de la región y problemas que son propios del constitucionalismo de la región. Primero diría que a ver, digamos, lo que yo presento forma parte de un segundo libro que estoy escribiendo sobre el tema. El primero estuvo concentrado sobre el constitucionalismo en el siglo XIX. ¿Me entienden los portugués? Entonces, parto del siglo XIX, que es de algún modo el founding period, el periodo fundacional del constitucionalismo latinoamericano, y en el análisis que yo hice, lo que presenté primero fue un punto que para mí era importante, y era señalar que, aun cuando en un periodo de, digamos, unas cuantas décadas se dictaron más de 100 constituciones, y eso da la idea de un caos constitucional latinoamericano, bueno, cuando al menos yo empecé a mirar de más cerca esa producción constitucional latinoamericana, encontré una extraordinaria riqueza de ideas y que resumí en una disputa entre tres proyectos fundamentales que, tomando, digamos, nombres más o menos usados convencionalmente en esa época y ahora, llamaría proyecto constitucional conservador, liberal y radical o republicano. Una nota de cada proyecto, digamos, el proyecto conservador es el que está más aferrado a la tradición hispánica, el liberal más vinculado a la tradición norteamericana del constitucionalismo y el radical republicano más ligado a la tradición francesa. O sea, que hay razones para entender la primacía de esos proyectos. El proyecto conservador, para resumirlo en dos ideas, tomo la metáfora que muchos conservadores usaran, que era la idea de la cruz y la espada. Y creo que esa idea de la cruz y la espada marcó el constitucionalismo conservador, que fue enormemente importante en el siglo XIX latinoamericano. La cruz, la idea de organizar toda la Constitución en torno a el lugar de la religión, sobre todo, muy especialmente. La construcción de un nuevo ciudadano, digamos, para las repúblicas ordenadas. Y la espada, que se sintetizaba y expresaba fundamentalmente en el presidente fuerte, en la centralización política y geográfica. El proyecto rusoniano también, para resumirlo en dos ideas, pondría por un lado el énfasis en la soberanía popular, que contrastaba directamente con el elitismo conservador, y el énfasis en la cuestión social, muy especialmente importante para todo lo que luego voy a decir. Y el proyecto liberal, que también, para resumirlo en dos ideas, hablaría de el proyecto que rechazaba los extremos de la tiranía y la anarquía, la tiranía que atribuía al proyecto conservador y la
anarquía que atribuía al proyecto republicano. ¿Hace falta que me llegue el micrófono? Sí. Sí, porque para grabar tal vez. Bueno, entonces, no, solamente para dejarlo, porque es importante para lo que sigue. Entonces, el proyecto conservador, el proyecto liberal, que se situó siempre en el medio, y el proyecto radical republicano. Entonces, aquí pongamos el Ejecutivo fuerte como ejemplo, y esta idea de todos los derechos organizados en torno a la cuestión religiosa, la unión de Estado e Iglesia. Aquí tenemos soberanía popular, decía, y la cuestión social como énfasis. Y esto también se reflejaba en cómo pensar las dos partes de la Constitución, esto también, la parte orgánica, la parte de los derechos. Y el liberalismo, en la idea de ni tiranía ni anarquía, se sintetiza, yo creo, en el modelo de los checks and balances, que es finalmente ni una cosa ni la otra, ni la centralización, ni la anarquía propia de la soberanía popular, ¿no? La idea de checks and balances, y una idea muy fuerte de derechos, pongamos así, incondicionales, la idea más tradicional de los derechos. Bueno, esos son para mí los tres grandes proyectos constitucionales de la región del siglo XIX. Para avanzar, diría que a mediados del siglo XIX, en casi todo el continente, empiezan a forjarse pactos liberal-conservadores. En Brasil, bastante más tarde. En Argentina, en 1853. En México, en 1857 al menos hay una convergencia liberal-conservadora. En Chile, esa convergencia se da a partir de, el deshielo, la desintegración paulatina o la pérdida de fuerza del proyecto conservador, que es el proyecto de la Constitución del 33, que fue la gran, tremendamente influyente constitución conservadora de América Latina, el espejo donde se miró todo el conservadurismo, la Constitución del 33 chilena, que luego se liberaliza hacia fin de siglo, y en Colombia se da el proceso inverso, que es la conservadurización de un proyecto liberal que es muy fuerte desde los años 50. Entonces, para mí la síntesis que se da a mediados del siglo XIX es el pacto liberal conservador, y la gran matriz del constitucionalismo latinoamericano desde 1850 está marcado por esta unión liberal conservadora. Yo no quisiera que mi estudio esté tan sesgado por el caso argentino. Creo que esto es compatible con lo que ha ocurrido en otros casos, y en mi trabajo largo, que es un poco doy varios ejemplos de Chile, de México, de Colombia, de Paraguay, pero Argentina en la Constitución del 53 sintetiza muy bien lo que implica la alianza liberal conservadora. Doy dos notas muy específicas que hacen evidente lo que puede implicar el pacto liberal conservador en las dos partes de la Constitución: organización del poder y derechos. En organización del poder, Argentina toma el sistema norteamericano del checks and balance, pero desbalanceado hacia el Ejecutivo. Ese es algo que va a hacer toda América Latina, que es tomar el modelo norteamericano de los checks and balances desbalanceado a favor del Ejecutivo. Algo que, si lo hubiera visto Madison, diría es el camino al fracaso, porque si usted desbalancea la Constitución, aquel al que le da más poder se come al resto. Pero bueno, eso lo dejamos para después. El punto es que la matriz del constitucionalismo latinoamericano, entiendo yo, en términos de organización del poder, está marcado por esto: un checks and balances desbalanceado. Y en materia de organización de los derechos también se nota esto, que es, por un lado, el énfasis en el tipo de derechos que le interesaba al pacto liberal conservador, muy especialmente el derecho de propiedad. Bueno, en el caso de la Constitución argentina, eso queda expresado en, por ejemplo, una constitución esquizofrénica, como van a ser muchas en la región, que al mismo tiempo, artículo 14, establece libertad de cultos, y en el artículo 2 establece un estatus especial para la religión católica. Esa esquizofrenia también es producto del pacto liberal de separación de Iglesia y Estado, y conservador de la religión tiene que tener un lugar central. Bueno, es una ilustración, pero que se manifiesta en otros ejemplos, típicamente en el tipo de derechos que se incorporan y el tipo de derechos que no se incorporan. Con esto sintetizo, digamos, el siglo XIX, el fin del siglo XIX latinoamericano, y lo que yo creo que es la constitución de la gran matriz
constitucional que trasciende al siglo XX. Ahora, una nota muy importante. La matriz liberal conservadora, que va a distinguir, yo creo, a todo el constitucionalismo regional, implica no solo la unión de liberales y conservadores, sino también la exclusión del proyecto radical republicano. Eso es tan importante como lo otro, lo que se excluye. Y se excluye esta tradición que es importante recordarlo, que fue sistemática y consistente, y podría dar muchos ejemplos, en la defensa de un sistema más mayoritario, sistemáticamente una tradición antipresidencialista, por varias razones. Por ejemplo, el temor a Simón Bolívar, el temor a los grandes caudillos. En Colombia, caso extremo, digamos, de pánico a la concentración de poder, al ultrafederalismo, digamos, de fin de siglo colombiano. Entonces, es muy importante lo que se excluye, y se excluye este proyecto, que era el que hacía énfasis en la soberanía popular, en el antipresidencialismo, insisto con eso, y en la cuestión social. Bueno, en el siglo XX, que aquí resumo, digamos, tan rápido como esto, yo destaco sobre todo dos grandes oleadas de reformas, una de comienzo del siglo XX y otra de finales. La del comienzo, muy marcada por la Constitución Mexicana de 1917, que es la que le da una marca e identidad al constitucionalismo latinoamericano nuevo, y que tiene que ver, de algún modo, como el darle el ingreso al proyecto constitucional que había sido excluido en el siglo XX. Entonces, la idea es que aquí vamos a tener el gran pacto liberal, conservador, republicano, que es lo que finalmente quieren reflejar las constituciones. Los demás países, digamos, el ejemplo de México es muy iluminador y atrae mucho la atención digamos, del pensamiento constitucional, pero hay como respuestas muy distintas que va dando la región, y yo en el libro, en el proyecto largo, estudio varias respuestas, desde las respuestas autoritarias, que lo que hicieron fue la desesperación por volver a retomar este proyecto que se perdía, que, digamos, era el proyecto de los años, o sea, que tiene su centro en los años 80, digamos, y era el proyecto que la bandera de Brasil sintetiza en el orden y progreso, ¿no? Este era el proyecto que se perdía, que las crisis ya no permitían mantener. Entonces, para muchos era cómo se recupera el proyecto del orden y progreso. Bueno, algunos dijeron hay que pactar, hacer el pacto más amplio, por eso la incorporación del proyecto excluido, y hubo otros intentos, normalmente con proyectos constitucionales que por un lado ampliaban el pacto, pero por otro lado mantenían fuera, yo diría, a la izquierda más interesante. Eso también lo podemos dejar por ahora como nota a pie de página, pero digo, de los varios proyectos que analizo de cómo repensar el constitucionalismo luego de la crisis, sobre todo la crisis de los años 30, bueno, uno ve los pactos de élite que se dan en Venezuela y en Colombia, el pacto del Frente Nacional en Colombia, el pacto de punto fijo en Venezuela, digamos, como intentos de restablecer algún tipo de orden, digamos, luego de la crisis, que implicaba también la vuelta del autoritarismo, etc. Las salidas, yo diría, más bien corporativas, que se dan con el peronismo en Argentina y con el varguismo en Brasil. Notablemente, digamos, todas estas son salidas antiizquierdistas. También lo dejo en nota aparte, pero Vargas contra Prestes, Perón contra la izquierda renaciente, Venezuela y Colombia, pactos que excluyen a la izquierda de la participación política. Pero en todo caso, digamos, aquí hay una recuperación del constitucionalismo que en todos los casos, y muy especialmente en ejemplos como el de Argentina o Brasil, implican una recuperación de la cuestión social. Y, digamos, el constitucionalismo que se forja en esta época desde distintos lados llega a esta matriz común, que es una matriz nueva, que cambia en parte y preserva en parte lo hecho en el siglo XIX. Y lo que va a ser distintivo del pacto constitucional del siglo XX va a ser, por un lado, la recuperación de la cuestión social, y que se traduce muy especialmente en lo que es la marca de identidad del constitucionalismo latinoamericano desde el siglo XX, que son los derechos sociales. Una gran novedad era traer la cuestión que había sido marginada antes, la cuestión relacionada con el trabajo, con las clases populares, pero al mismo tiempo preservar
una organización del poder muy centralizada. Para mí digamos, si esto era muy preocupante por lo que excluía, esto también es muy preocupante por la contradicción que inserta en el centro del constitucionalismo latinoamericano. Contradicción entre qué? Entre la vocación inclusiva y participativa que se expresa desde la zona de los derechos y el mantenimiento de un orden constitucional centralista, verticalista, en materia de organización del poder. Lo notable es que este proyecto pasó a ser defendido aún por grupos de izquierda, que en todo caso, digamos, también lo dejo anotado a pie de página por alguien que le interese discutirlo, pero digamos, hay ahí un estudio para hacer acerca de la relación entre grupos progresistas y derecho, y hay algo notable de cómo el que era el viejo proyecto radical republicano del siglo XIX, que era un proyecto antipresidencialista y con énfasis en la cuestión social, termina aceptando un modelo constitucional que es en parte conservador en materia de organización del poder y que en materia de derechos lo que hace es retomar el lenguaje liberal de los derechos. Es muy notable esta transformación que se da, digo, en especial me interesa para la izquierda, pero creo para cualquiera, de pensar el constitucionalismo preocupado por la cuestión social. Ponciano Arriaga en México, 1857, diciendo: la Constitución es la ley de la tierra o no es nada. Eso era pensar la Constitución, digamos, desde la preocupación por lo social, a transformar esa preocupación por lo social traducido en el lenguaje liberal de los derechos. O sea, ¿cómo se incorpora la cuestión social? Como lo querían los liberales, digamos, con el tema del litigio, con el tema de los derechos, con el tema, digamos, de la inclusión de cláusulas referidas a... Bueno, esto genera, digamos, cantidad de problemas, y yo voy cerrando, en parte por esa contradicción que se instala entre lo que aquí se promete, o aquí se mantiene y lo que aquí se promete, entre la democratización que se busca de un lado y la centralización que se busca del otro. Y después, digamos, también eso genera un problema que es interesante para pensar acerca de cómo se relaciona lo nuevo con lo viejo. Digamos, también ha habido un gran descuido, yo creo, en la incorporación de novedades constitucionales sin tomar nota acerca de las implicaciones de lo viejo, yo diría cómo lo viejo podía frenar lo nuevo. Digamos, aquí hay esta reflexión que hacer acerca de cómo la vieja estructura de organización del poder en parte frena la aplicación efectiva de los derechos sociales. Ahí hay dos preguntas que simplemente dejo planteadas, que son cuestiones sobre las que uno debe pensar. Una es, ¿cómo es que cuando todos los países de América Latina hacen un compromiso tan fuerte con los derechos sociales, esos derechos sociales quedan durmiendo en la Constitución, fundamentalmente durmiendo durante décadas? Y eso es tan interesante como hacerse la pregunta de cómo es que a fin de siglo tienden a despertar esos derechos. Yo en parte explico el quedar dormido de esos derechos, en parte por el modo en que lo viejo atenazaba lo nuevo, digamos, típicamente como estructuras judiciales muy conservadoras impedían el florecimiento de estas novedades en materia de derechos sociales. Bueno, pero dejo eso planteado para después. Y termino diciendo que hay una segunda oleada importante de constitucionalismo a fines del siglo XX, que está muy impactada sobre todo por dos hechos y el legado de dos hechos. Uno es las dictaduras de fin de siglo y otros son los programas de ajuste estructural neoliberal, digamos, de los años 80-90. Ambos hechos impactan mucho en el constitucionalismo, que tiene que repensarlo todo. Aquí en Brasil, la Constitución del 88, tratando de salir de la Constitución de la dictadura. En Chile, lo mismo, cómo modificar los enclaves autoritarios que había dejado el pinochetismo. Y eso trae también, digamos, este es uno de los últimos puntos que querría marcar, que el pánico frente a la dictadura ayuda a incorporar en la reflexión constitucional al menos dos novedades interesantes. Una que permanece, que es los derechos humanos, la incorporación de los derechos humanos a nivel constitucional, el discurso de los derechos humanos que hasta la izquierda retoma cuando la izquierda había sido muy refractaria, muy enemiga de ese discurso de los derechos humanos.
Y eso permanece. Y entonces, así como a comienzo del siglo XX se reincorpora la cuestión social, aquí se reincorpora la cuestión de los derechos humanos, otra vez en el lenguaje liberal de los derechos, pero bueno. Y ese es un legado muy importante de reacción a la dictadura, la cuestión de los derechos humanos. Y el otro tema es que se abre una reflexión absolutamente novedosa en la región sobre, por primera vez, salir a atacar la organización del poder como responsable, entre otras cosas, de lo que era el gran drama que se identificaba como el gran drama constitucional de la región, que era el drama de la inestabilidad política. Y muchos constitucionalistas, Nino, por ejemplo, en Argentina, pero muchos otros, identificaron, ahí hay una fuente, en la propia Constitución hay parte de la culpa, parte de la responsabilidad, que está en el hiperpresidencialismo como promotor de la inestabilidad. Entonces hubo, por primera vez, un gran ataque teórico al hiperpresidencialismo. Lamentablemente, digamos, la cuestión de los derechos humanos permanece, pero la cuestión del ataque al presidencialismo se pierde, en parte por las discusiones constitucionales que disparan los programas de ajuste, que por un lado empujan al constitucionalismo otra vez en direcciones, yo diría, esquizofrénicas. Me parece que en ese sentido constituciones como la de Colombia son un buen ejemplo de constituciones con un gran compromiso social por un lado, y al mismo tiempo instaladas en un marco neoliberal y con cláusulas, digamos así, de compromiso neoliberal en la propia Constitución. Pero, por otro lado, y es la otra consecuencia que quería mencionar, los programas de ajuste generan una tremenda reacción social, una tremenda crisis social, que va a derivar en constituciones nuevas, típicamente la de Bolivia, la de Venezuela, la de Ecuador, que retoman la crisis social generada por los programas de ajuste, que al mismo tiempo, digamos, que llevan a las nuevas convenciones constituyentes a retomar la cuestión social, lo que hacen es ayudan a desplazar el tema del ataque al hiperpresidencialismo que había nacido luego de la dictadura, porque lo que se dice es, no, necesitamos otra vez una autoridad fuerte para salir de este lío, para salir de este caos. Entonces, la reflexión sobre el hiperpresidencialismo básicamente muere ahí, digamos, termina ahí. Lo tremendo es que, insisto, creo que a un grupo de izquierda siguen suscribiendo ese proyecto, que es lo que define, digamos, el contenido del nuevo constitucionalismo latinoamericano, que finalmente lo que hace es, bueno, reforzar lo que ya se había hecho en el a comienzo del siglo XX, que era importante, pero que, digamos, en la esencia preserva constituciones que son muy generosas en términos sociales, en términos de derechos sociales, en términos de derechos culturales, indígenas, de derechos humanos, al mismo tiempo que, y es una metáfora que uso a lo largo de todo el trabajo largo sobre todo, al mismo tiempo que mantienen cerradas la puerta de la sala de máquinas de la Constitución. O sea, se produce ahí algo así como una insólita división del trabajo a nivel constitucional, en donde grupos más bien progresistas van a trabajar a la parte de los derechos de modo muy activo. Recuerdo personalmente en la Convención Constituyente Argentina, oleadas de académicos progresistas yendo a ver qué más derechos podían incorporar en la Constitución. No se sabía más qué derechos incorporar a la Constitución, mientras dejaban libre y se quedaban tranquilos mientras mantenían la puerta cerrada de la sala de máquinas de la Constitución, el engine room, la sala de control de la Constitución. Nadie entraba ahí, salvo los aliados del poder. Con lo cual, se asienta ese modelo constitucional, yo diría de doble velocidad o de direcciones que van en direcciones contradictorias. Alguien podría decir, y yo lo atiendo esto, bueno, podrían decirse dos cosas interesantes y con esto termino. Por un lado, alguien podría decir, bueno, está muy bien ir por partes, vamos por partes. Hoy logramos el avance en la parte de los derechos sociales, mañana lograremos el avance en la parte del poder. Lo grave es que no se advierte que las partes de la Constitución están en diálogo interno y que una trabaja en relación con la otra y muchas veces contra la otra. Entonces, mantener una autoridad fuerte, y algunos ejemplos yo trato de decir, puede ser compatible con cualquier resultado en materia de derechos, pero yo diría tendencialmente es esperable que eso trabaje contra la protección de derechos, en particular cuando esos derechos muestran que son
capaces de empoderar a la ciudadanía de modo tal que la ciudadanía pueda llegar a cuestionar a la autoridad vertical y concentrada. Entonces, hay una vía muy habitual para pensar esta cuestión que tiene que ver con esto de, yo creo que no tiene sentido esta idea de vamos por partes. En todo caso uno puede decir, bueno, vamos por partes porque no hay otra, pero reconozcamos que ahí hay un gran problema porque una parte de la Constitución tiende a trabajar contra la otra y la parte del poder tiene mucha más capacidad para actuar frente a la otra. El otro gran argumento que yo creo que hay que salir a desafiar es que muchos piensan que la única manera de... y con esto termino, la única manera de atravesar los grandes grupos de interés y las grandes redes de interés que hay y que impiden el cambio social, la única manera de romper esa red, esa telaraña, es a través de un poder concentrado, un poder muy fuerte. Y yo entiendo parte de ese argumento. Ahora lo que diría es, primero, las experiencias de la región al respecto muestran que, por un lado es cierto que presidencialismos muy fuertes, como el de Vargas o el de Perón, contribuyeron a la creación de derechos, pero también es cierto, digamos, cuando hablo de Vargas aquí hago una reverencia. Por un lado es cierto que Perón o Vargas ayudaron al fortalecimiento de derechos sociales, pero también es cierto que esos propios regímenes fueron líderes en el socavamiento de derechos, la persecución, digamos, de disidentes, etcétera, en un sentido muy serio. Por otro lado, me parece que hay razones para desconfiar de la concentración de autoridad, porque uno no puede olvidar que en toda América Latina fue el presidencialismo fuerte, en Menem, en Fujimori, en Collor de Mello tal vez, fueron esos presidentes fuertes los que desmantelaron el Estado social. O sea que no es solo que el presidencialismo pudo venir de la mano en un momento de la incorporación de derechos sociales, también ese presidencialismo fuerte es el que socava al Estado, destruye al Estado social en América Latina. O sea que el riesgo es enorme de la concentración de poder. Y yo creo que además, o sea, para quienes vienen de una tradición de progresista, de izquierda, etcétera, tienen que, bueno, tomar nota al menos del hecho de que consistentemente, digamos, durante al menos un siglo, la izquierda estuvo alerta a las implicaciones de la concentración de autoridad y defendió no más derechos, sino defendió, digamos, un vínculo más estrecho entre la cuestión social y el constitucionalismo de la mano de una crítica sistemática a la autoridad concentrada. Entonces, bueno, con eso, para mí, el resumen de 200 años de historia constitucional con algunas pautas para pensar el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Bom, os nossos debatedores, quem quer começar? Obrigado. Então, bom dia para todos. Leonardo começa, então, para quem não conhece, Leonardo Rodrigues, Universidade de Minas Gerais. Pode ser em português, Oscar? Sim, sim. Isso você pergunta. Eu uma vez fiz essa pergunta ao Martin Bomer e ele me respondeu sim, porque nós não queremos te ouvir. Então, Oscar. Mas aqui nós estamos entre... Não, eu vou falar um pouco em português, um pouco em espanhol. Agradecer a Oscar, a César, a Rubens por la invitación. Para mí es un placer estar acá en São Paulo, en la Fundación Getúlio Vargas. Solo un comentario, Roberto, sería interesante, que una vez me han dicho que São Paulo es la única ciudad brasileña que no tiene una avenida Getúlio Vargas, ¿verdad? Pero tiene una fundación, esto es muy importante, pero filiada a una que está en Río. Entonces, São Paulo no es un estado varguista, por definición. Todos los otros estados brasileños son. Es verdad, ¿no? No hay una avenida Getúlio. E não queremos que haja. E não queremos que haja. Sí. Bueno, yo he leído el texto me ha parecido un excelente análisis de la trayectoria constitucional latinoamericana. Yo voy a concentrar mis comentarios
más sobre el texto de la segunda parte do que sobre la primera parte, que no está tanto en el texto. No. Entonces mi punto es de crítico. No estoy convencido del argumento de Roberto Gargarella sobre el hiperpresidencialismo y la tensión entre hiperpresidencialismo y derecho. Voy un poco a discutir por qué no estoy convencido del argumento y aportar tal vez algunos elementos un poco más críticos. Como en el texto, mi punto de partida es más que la crítica del hiperpresidencialismo. Yo vengo de la ciencia política, entonces pienso la cuestión del hiperpresidencialismo más la manera como ha surgido en la ciencia política, Lins, Valenzuela, otros que están en el texto. Y la idea es que una parte de la propia experiencia autoritaria latinoamericana se explica por el propio hiperpresidencialismo, de ahí todo una discusión sobre cambios en la forma del gobierno con la redemocratización, cambios esos que no han ocurrido. Y yo empiezo a principio con una reflexión que es: yo no estoy de ninguna manera convencido que el autoritarismo, especialmente en el Cone Sur, hubiera o no hubiera ocurrido si tuviéramos regímenes parlamentaristas. O sea, no estoy convencido que no habría un golpe en Chile en el 73, si Allende fuera un primer ministro en un régimen parlamentarista. No estoy convencido de eso, y la verdad no estoy convencido porque yo creo que la cuestión, la manera como el autoritarismo de alguna manera ha sido un resultado de un cierto caldo de cultura autoritario, estaba más allá de la cuestión de la forma del gobierno. Pero mi punto más central no es un punto en relación al autoritarismo, pero un punto en relación a cómo entender el parlamentarismo y el presidencialismo dentro de diferentes tradiciones. Yo no entiendo el parlamentarismo simplesmente como una buena solución para la cuestión del equilibrio de poderes. Y ahí yo apunto dos cosas para la discusión. Primero, me parece que el parlamentarismo tiene un lado atractivo por el lado de la representación de minorías, pero me parece también que el parlamentarismo tiene un lado poco atractivo, y yo diría incluso schmittiano, por el lado de la fusión de dos ramos del poder. Yo creo que si el parlamentarismo fuera una institución latinoamericana, debería ser entendido mucho más por el lado de la fusión do que por el lado del derecho de las minorías en el Parlamento. Entonces, eso es mi primer punto. O sea, no estoy convencido de que el hiperpresidencialismo es menos autoritario do que un parlamentarismo que propicia la fusión entre Parlamento y Ejecutivo en una región en que hay una tradición de abuso de poder. Entonces, creo que habría que pensar esto un poco más profundamente. La segunda cuestión que a mí me parece es que el presidencialismo no es solo concentración del poder. O sea, un argumento que ya ha sido colocado por el propio Roberto Gargarella, pero que me parece que es importante para pensar las diferentes dimensiones de la relación de transformación social y concentración de poder, que es el presidencialismo. Si es verdad que el desmonte del Estado autoritario ha sido hecho por presidentes, es más verdad, el Estado social. Del Estado social ha sido hecho por presidentes. Yo creo que es aún más verdad que las pocas experiencias de transformación social más fuertes en América Latina tienen su origen en la posibilidad de presidentes llegar al poder con una agenda de transformación. Tengo dudas muy fuertes si una agenda de transformación de la misma magnitud sería posible en un régimen parlamentar de equilibrio de poderes. Y tengo también una duda tal vez aún más profunda, que es lo que es el papel de los legislativos en América Latina. Yo creo que el legislativo es el poder oligárquico por excelencia en América Latina.
todos los momentos en que vemos reacciones oligárquicas a procesos de transformación, esas reacciones están fuertemente ubicadas en el poder legislativo. El poder legislativo es el poder de la manutención del status quo, de poco cambio, de arreglos intraoligárquicos y el lugar de la superrepresentación de las propias oligarquías locales. Bueno, muchos ejemplos. Brasil hoy, por ejemplo, no tiene condición de aprobar un código florestal porque los grandes terratenientes siguen teniendo superrepresentación en el Congreso Nacional. O Allende en Chile, los años 70, no tenía condición de impulsionar una agenda de transformación por la manera como el Congreso le ha establecido una fuerte oposición. Hoy no es posible tener una agenda de transformación en México, incluso hacer cambios constitucionales importantes por la manera como el propio PRI sigue dominando el propio Congreso mexicano. Podría dar más ejemplos, pero creo que son ejemplos suficientemente representativos para colocar la cuestión de que no me parece que el legislativo sea o la representación de diferentes grupos del poder legislativo sea el modelo de cambio en América Latina. Lo que yo creo, un poco, yo presentaría tal vez una teoría un poco, no una teoría, un análisis un poco alternativa a la tuya, es lo que pasa en los años 30, de los años 30 del siglo XX en adelante en América Latina, es un poder ejecutivo fuerte que sobrepasa todos los otros dos poderes. Lo que pasa con el nuevo constitucionalismo es la emergencia de un nuevo poder que establece algún equilibrio con el ejecutivo, que es el poder judicial. Yo creo que esa es la novedad de las nuevas constituciones latinoamericanas, este nuevo equilibrio entre ejecutivo y judicial que no ha ocurrido entre 30 y al final de los regímenes autoritarios. Yo creo, y hay algunas cosas que estoy hablando son más para América Latina como todo, otras son más para Brasil, ¿sí? En el caso brasileño está absolutamente claro. La novedad de la democracia brasileña, la novedad de la organización de los poderes en Brasil es que el poder ejecutivo, que ha sido el poder fuerte desde por lo menos los años 30, hoy ha establecido algún equilibrio con el poder judicial. Tenemos un legislativo con tan pocas prerrogativas de poder hoy cuanto tal vez al final del periodo autoritario. Entonces, cuando pensamos esa cuestión, podemos pensar que la novedad no está en una contradicción entre derechos y concentración del poder ejecutivo. En mi opinión, la novedad está en cómo ejecutivo y poder judicial trabajan conjuntamente en la ampliación de algunos derechos. Algunos ejemplos brasileños muy conocidos, pero todos apuntan en esta dirección. La ampliación de los derechos indígenas con la decisión de Raposa Serra del Sol, iniciativa del Ejecutivo, contestación o por grupos oligárquicos adentro del Congreso Nacional, confirmación por el Poder Judicial. O unión homoafetiva, decisión importante, Suprema Corte brasileña, está en el Congreso Nacional há quase 10 años, no hay iniciativa del Ejecutivo, pero se lleva el problema al Poder Judicial. Cotas y acción afirmativa para negros en la Universidad Brasileña, iniciativa del Poder Ejecutivo, contestación en el Congreso, confirmación por el Poder Judicial. Estatuto de la Igualdad Racial, la misma cosa, iniciativa del Ejecutivo, contestación en el Congreso, confirmación por el Judicial. Entonces, no voy a decir que Brasil es el modelo, Brasil es uno de los modelos, no conozco suficientemente los otros casos para apuntar con esta relación
se dan en los otros casos, pero yo creo que claramente Brasil es una excepción al modelo que estás presentando o un modelo diferente que exige una teoría que es un poco un marco analítico que es diferente. Una cuestión que paralela pero importante es los casos. O sea, tú has confirmado tu análisis con 3 casos que me parecen muy buenos para confirmar tu teoría, que no hay nada de errado con esto: Ecuador, Venezuela y México. Pero yo diría que otros casos pueden conducir en una otra dirección, y que tus casos no me parece, incluso los casos que has escogido, me parece que hay una cierta ambigüedad en la manera como pruebas el argumento con los casos. Entonces, yo diría que México es sustancialmente diferente de Ecuador, Venezuela o de otros casos como Brasil, Argentina, Uruguay o Chile. O sea, México sería tal vez el caso del hiperpresidencialismo que no ha conseguido reconstitucionalizar a través de una reconstitucionalización o a través de una democratización, mudar o cambiar la manera como el hiperpresidencialismo opera en América Latina. Entonces yo creo que México es más una excepción en relación a todos los otros casos do que el caso que prueba el argumento. En relación a los otros casos, yo diría que es posible mostrar que hay ampliación de derechos en un sistema presidencialista, y aun cuando tú apuntas problemas como la usurpación de las formas de participación en Ecuador y Venezuela, que es una cuestión importante que yo tengo estudiado y me preocupa, yo creo que la explicación tal vez sea un poco diferente. Yo creo que no es posible crear formas de participación en un vácuo político anterior, o no es posible crearlas de una manera top-down. Y la manera top-down de creación es lo que probablemente explica la usurpación, y no la cuestión del hiperpresidencialismo en la relación con el presidencialismo. Y yo daría contraejemplos: Uruguay o Brasil, o las propias experiencias de participación argentina en Rosario, en Santa Fe, que apuntan en una dirección diferente, que el presidente no logra usurpar las formas de participación. Entonces, un poco esta cuestión, yo creo que para probar el argumento los casos no pueden ser estos. Okay. Eso me parece una cuestión central. Otros casos, por ejemplo, Brasil, Uruguay y Bolivia, es posible probar un argumento un poco diferente del tuyo. Entonces, yo haría un poco esa observación sobre los casos. Y al final a mí me parece que hay 2 argumentos posibles. No estoy absolutamente no estoy convencido del tuyo, también no estoy absolutamente convencido de que tengo un argumento que es completamente alternativo. Pero los 2 argumentos posibles son: hiperpresidencialismo de derecho, estoy en una situación de contradicción. El otro es el hiperpresidencialismo con una reconstitucionalización que da poderes al Poder Judicial. Es un modelo nuevo que hay que ser visto como una ruptura con la tradición histórica latinoamericana y no como una continuidad. Yo creo que los 2 argumentos interpretativos son posibles. Yo me aproximo más del segundo que del primero, pero creo que la cuestión del hiperpresidencialismo y de sus cambios, como está en el paper, es una cuestión fundamental para ser discutida en relación al nuevo constitucionalismo. Bueno, muchas gracias. Y gracias a Oscar, a César, a todos los que invirtieron tiempo y esfuerzo en la organización de este evento, y por esta acogida y por esta oportunidad extraordinaria de estar con ustedes. Yo leí con detenimiento, sobre todo textos, digamos, lo leí muy rápido porque no tuve tiempo, pero leí el texto el libro, o los borradores del libro que está haciendo Roberto, y desde luego
el libro de 2005, publicado por Siglo XXI, y siempre me ha interesado mucho esto, y como siempre, digamos, he aprendido mucho de los análisis de Roberto. Mis comentarios, yo no los calificaría como directamente críticos, sino, digamos, como algunos matices que yo creo es importante tener en cuenta, por lo menos desde mi punto de vista, que es un punto de vista que yo llamaría algo así como una sociología del derecho constitucional, y que tiene mucho que ver con algo que exalta Roberto en este texto y en los otros, que es ese constitucionalismo de finales del siglo XIX que se preocupaba por las condiciones en el cual las constituciones se aplicaban. Alberdi, Sarmiento, Echeverría y todos ellos tenían una preocupación particular por decir, bueno, aquí están estas instituciones las copiamos de otros países, pero ¿hasta qué punto estas instituciones pueden prosperar, florecer en contextos tan difíciles como los nuestros? Es decir, se preocupaban por el tema de la importación. Y yo creo que eso es de una importancia enorme, que tiene grandes implicaciones, implicaciones a las que me voy a referir en mis comentarios. Entonces, digámoslo, yo creo que hay dos ideas muy fuertes en lo de Roberto. Uno es el tema del hiperpresidencialismo, que lo voy a dejar para lo último, y el otro es el tema de, dos temas adicionales. Uno es el tema de la disociación o de la brecha entre los derechos y los principios por un lado, y por otro lado las organizaciones, la parte dogmática y la parte orgánica. A mí me parece muy interesante el análisis que Roberto hace de la disociación entre esos dos elementos. Creo que hay muchas otras disociaciones posibles que se podrían tener en cuenta, por ejemplo, entre la organización de los partidos y los códigos electorales o el régimen electoral, o entre los textos sobre participación política por un lado y la organización de los partidos. Incluso disociaciones más generales que tienen que ver con esto de sociología constitucional, que son, digamos, seguir preguntándose, eso nunca sobra en América Latina, acerca de la disociación entre las normas orgánicas o dogmáticas por un lado, y por otro lado las condiciones de posibilidad para que esas normas se lleven a cabo. Es decir, digamos, el constitucionalismo no es algo que pueda prosperar en todos los contextos. Hay contextos que, digamos, que no son propicios para que las constituciones prosperen, simplemente porque es imposible. Digamos, las constituciones no son. Y esto es un segundo punto que quería mencionar. Digamos, aquí hay un problema como conceptual sobre el derecho y sobre las constituciones, y es que en América Latina ha predominado una idea, digamos, instrumentalista de las constituciones, como si las constituciones operaran en un contexto externo como unas herramientas, como un serrucho que es capaz de partir una tabla, o como un taladro que es capaz de abrir un hueco en una tabla. Yo creo que la metáfora del derecho es más la metáfora de las plantas. Las constituciones tienen una relación simbiótica con el entorno, con el clima, con la altitud, con la humedad relativa. Un árbol de mango no crece en la sabana de Bogotá, y un árbol de cerezas tampoco. En fin, hay condiciones en las cuales las constituciones prosperan y otras en las que no prosperan. Entonces, digamos, a mí me parece muy importante hacer énfasis en los diseños, presidencialismo o no presidencialismo. Todo eso es muy importante, pero no se puede dejar de lado la idea de que los diseños no es lo único que cuenta, de que hay otros factores que se requieren para que los diseños cuenten. Y el tercer punto que quería mencionar es el de las cláusulas dormidas, que también es muy importante en el texto de Roberto.
y que a mí me ha interesado particularmente porque es un tema difícil, que es el tema de la eficacia simbólica de las constituciones y de los derechos. La eficacia simbólica... Está hablando de las cláusulas dormidas allá que despertaron. Está la alarma. ¿Por qué despiertan las cláusulas? ¿Cómo? Teléfono. No, yo creo que el derecho progresista es un arma de doble filo y ha sido a lo largo de la historia de América Latina un arma de doble filo. Un arma que puede ser utilizada por los gobiernos para legitimarse y para perpetuarse en el poder, o que puede ser utilizada por los movimientos sociales para hacer de esos textos progresistas realidades. Que suceda lo uno o que suceda lo otro no está dado de antemano por el diseño. Es un problema que escapa a la realidad constitucional y que tiene que ver con el entorno donde esas constituciones se aplican. Y ahí vuelvo un poco a esa necesidad de analizar el derecho constitucional, no tanto a partir simplemente de los textos, sino de la vida de las constituciones. Las mismas constituciones o constituciones muy similares dan lugar a realidades bien distintas. La Constitución colombiana y la Constitución venezolana son constituciones distintas, digamos, hay cosas distintas, pero yo creo que hay un núcleo esencial muy similar entre las dos constituciones. Y sin embargo, producen o han producido dos realidades completamente distintas, simplemente porque la suerte de esos textos constitucionales cambia completamente con el entorno en el cual se aplican. Entonces yo digamos, tendría mucho cuidado, y yo creo que Roberto también lo hace, simplemente en exaltar o en condenar la idea de las cláusulas dormidas de antemano. Digamos, eso simplemente es un asunto muy delicado y hay que mirar en cada uno de los contextos para qué sirven en realidad esas cláusulas progresistas. Y digamos tener la idea de que la injusticia se puede perpetuar y de que la capacidad de un gobierno para, a través de cláusulas dormidas y de una legitimación, mejor dicho, de que esas cláusulas dormidas sirvan más para legitimar el poder que para empoderar a los movimientos sociales y a las personas en sus derechos, la posibilidad de que eso suceda, digamos, puede durar durante generaciones. Entonces, digamos, no es un juicio que se puede hacer a partir del diseño, sino que es un juicio de sociología constitucional que hay que hacer en la práctica. El cuarto punto que yo quería mencionar y que está en relación con estos que acabo de decir, es el que justamente por eso, porque las constituciones son no tanto el texto, sino la vida de las constituciones, un poco parafraseando lo del realismo jurídico en los Estados Unidos, de que la vida del derecho, de que el derecho no son los textos del derecho, las constituciones no son las normas de papel constitucional, sino lo que los jueces hacen de esas constituciones. Pues bien, es lo que los jueces hacen y los otros actores, el ejecutivo y los movimientos sociales hacen de esos textos. Justamente por eso yo creo que es muy importante establecer un diálogo, y esto tiene que ver con lo que decía Oscar antes y con el propósito de esta organización. Es muy importante que empecemos a ligar esta literatura sobre el constitucionalismo con otras literaturas que andan paralelas en América Latina. Una de ellas es la literatura del desarrollo. O sea, hay conexiones muy fuertes entre estos problemas constitucionales que trata Roberto y el debate que hay en América Latina hoy en día, por ejemplo, por neoinstitucionalistas en la sociología. César ha publicado un libro en Colombia de Peter Evans, con textos, digamos, que están en un diálogo, están en un potencial diálogo con todo lo que escribe Roberto. Que es el tema de las instituciones y que es el tema de cómo funcionan las instituciones y para qué sirven las instituciones, y en particular para qué sirven las instituciones progresistas o para qué sirve el presidencialismo o el parlamentarismo y en qué entornos esas instituciones pueden prosperar y en qué entornos no. Ahí hay dos literaturas paralelas que no conversan, que no se comunican, y a mí me parece muy importante que lo hagan, no solamente con la literatura del desarrollo, sino por ejemplo con la literatura de los movimientos sociales. En Colombia hay, bueno, aquí no está Julieta,
pero Julieta, César, Rodrigo y un poco yo también hemos hecho estudios sobre cómo los movimientos sociales utilizan el derecho para conseguir sus propósitos. Y ahí hay toda una literatura sobre los movimientos sociales. Michael McCann tiene un texto muy importante en donde trata de mostrar cómo esa literatura sobre movimientos sociales y derecho se tiene que comunicar más con la literatura general de sociología política sobre movimientos sociales, Adams y todos ellos. Pues bien, yo creo que aquí también hay una conversación que es importante entre esos dos tipos de literaturas. Y por último, una conversación también entre la literatura de sociología jurídica y estas preocupaciones de Roberto sobre los diseños, etcétera. ¿Cuánto? Lo último sobre el presidencialismo. Yo tiendo a estar de acuerdo con la crítica de Leonardo, pero en el sentido, digamos, que he expuesto inicialmente, y es que el presidencialismo yo sí creo que es un problema, pero muchas veces también puede ser una solución, y muchas veces en América Latina también ha sido una solución. Digamos, desde el punto de vista de los diseños, a mí me gusta la crítica al presidencialismo, y en ese sentido he estado de acuerdo con lo que ha escrito Rodrigo, además sobre eso, y con lo que escribe Roberto, pero no haría de esto, pues digamos, el demonio latinoamericano que ha hecho fracasar todas nuestras constituciones o todos nuestros proyectos, que ha frustrado todos los proyectos constitucionales. Yo me preocuparía más por ese autoritarismo local, cultural, que existe tan arraigado en América Latina y que ni el presidencialismo, ni el parlamentarismo, ni ninguna institución en principio ha sido capaz en América Latina de erradicar. Yo me preocuparía más por esa relación entre instituciones y geografía, que es otro punto que yo creo que hay que tener en cuenta en América Latina, que en algunos países es más problemático que en otros, particularmente en Colombia, donde las instituciones están confinadas a las montañas y a los Andes, pero a medida que uno se aleja de las montañas y va a la periferia de las zonas bajas y de las zonas selváticas, pues encuentra las instituciones pero simplemente nominales, y las instituciones no sirven, y lo que funciona ahí son los autoritarismos locales, que antes eran simplemente clientelistas. Las élites nacionales le delegaron durante muchísimo tiempo a esas élites locales para que gobernaran esos territorios, pero hoy en día esas élites en Colombia y en otras partes y en México ahora, por ejemplo, muchas veces son élites mafiosas y élites violentas. Entonces es un problema. Digamos, el tema a mí el tema que me parece fundamental es el tema de la relación entre cultura autoritaria local y pretensiones centralizadas o nacionales de construir un Estado de Derecho o un constitucionalismo. Y en ese sentido me parece importante la experiencia de estas dos constituciones progresistas o de muchas constituciones progresistas en América Latina que producen realidades completamente distintas. Y retomo el ejemplo de Colombia y de Venezuela. ¿Dónde está la clave de la realidad colombiana y de la realidad venezolana? Yo creo que está en parte en los diseños y está en parte en las constituciones, pero también está en buena parte en la cultura jurídica, en la manera de concebir el poder y de concebir las constituciones, y que es una cultura jurídica que se puede rastrear tanto en el ámbito de la derecha como en el ámbito de la izquierda. Entonces yo, digamos, y en esto me diferencio un poco de Leonardo, yo lo que creo es que en América Latina lo que necesitamos es como dos cosas. Primero, una visión más integral de las soluciones constitucionales, en donde se tenga en cuenta no solamente la importancia del Ejecutivo,
y en eso estoy de acuerdo con condenar el hiperpresidencialismo, sino también la importancia de la participación política y de la ligazón entre esa participación política y el legislativo, y por último del judicial. Yo creo que la historia del constitucionalismo lo que muestra es que el éxito de las constituciones es un éxito que proviene sobre todo del equilibrio, y ya con esto termino, del equilibrio entre esos tres temas. Entonces no hay que idealizar uno de esos tres temas y condenar a los otros, sino tratar de encontrar un equilibrio. Además creo pues que Roberto está en esto de acuerdo conmigo, y en ese equilibrio me parece que hay una idea muy importante también en lo de Roberto, que es la idea de construir, y las facultades de Derecho tienen una responsabilidad muy grande aquí, de construir una cultura más modesta del papel que tiene el derecho en las soluciones de las realidades sociales en América Latina. Digamos, ese elogio de lo modesto, ese elogio de lo que no es ideal, de lo que no es perfecto, me parece muy importante, y creo que hay una relación muy fuerte entre ese elogio de lo pequeño, el tema del diseño y de la máquina, de la sala de máquinas, por otro lado, y por último el tema de la sociología constitucional, es decir, de la capacidad solamente relativa de las instituciones para cambiar realidades que son muy difíciles de cambiar si no se complementan con otras fórmulas necesarias para que las constituciones tengan éxitos. Y parte de esa fórmula necesaria es acabar con el autoritarismo local y no solamente nacional, que es propio del hiperpresidencialismo. Bueno, muy rápido. Así tenemos también más tiempo yo necesito escuchar más críticas también. Entonces, muy rápido, primero agradecer, me parece que los comentarios, desde mi punto de vista, han sido óptimos por lo amigables y lo agudos y lo críticos, digamos. Así que muchísimas gracias. Respondiendo muy rápido, un punto muy importante que marcan los dos, en particular Leonardo, y que lo tengo que hacer claro, porque ha sido central en los dos comentarios y tiene que ver con un punto con el cual no me siento en absoluto comprometido. Yo creo no haber escrito en mi vida una línea a favor del parlamentarismo. Yo soy tremendamente crítico del presidencialismo, pero no soy defensor del parlamentarismo. En todo caso, hay un proyecto detrás de mi proyecto, que es la recuperación de la tradición radical, que es una tradición de participación democrática. Entonces, mi crítica al presidencialismo es también una crítica al parlamentarismo y es también una crítica al Poder Judicial, que esa fue mi tesis doctoral, digamos, no tengo ninguna esperanza. Por supuesto, pueden pasar cosas, como tantas veces, con distintos diseños pueden pasar distintas cosas, y puede haber, y ha habido, por razones también explicables, en parte, poderes judiciales o jueces progresistas, pero digamos, yo desde la tradición democrática que reivindico, no deposito mis esperanzas en ningún cuerpo de élite, ya sea de la burocracia parlamentaria o la élite judicial. Entonces, ese es un punto que en todo caso tengo que aclarar, y es porque es muy importante decirlo, y por eso es acertado que pongan el dedo allí. También me interesa lo que dice Leonardo sobre el alcance delimitado de los casos. Yo los ponía los casos como casos ilustrativos, pero no creo que demostrativos. Creo que para demostrar esa tesis que yo quiero mantener, uno necesita otro tipo de trabajo empírico. Aquí lo que hago es sugerir por qué me parece que hay una tendencia en esa dirección. Así que en todo caso, también ahí yo necesito aclarar, y el punto me sirve, y ese es importante. Y también creo, le pedía recién también literatura sobre la influencia de los diseños top-down. Ahora, digamos, yo creo que eso está absolutamente ligado con la concentración de poderes y con el presidencialismo fuerte. Creo que hay una relación muy íntima, pero en todo caso el punto es importante. Sobre algunas cuestiones que mencionaba también Mauricio, digamos, solamente como nota de color, yo también uso una metáfora botánica, digamos, para hablar que es la de las hojas que van cayendo ¿no? Y sí, ¿se acuerdan eso? Las hojas que caen al lago, para pensar, digamos, cómo el derecho nuevo se integra al viejo, y entonces si es posible, digamos, ver al derecho nuevo como hojas que caen al lago de lo viejo y se van acomodando
o si en realidad lo que pasa es que lo viejo termina comiéndose a las hojas que caen y las disuelven, ¿no? Pero digamos, la metáfora en todo caso llama la atención sobre la cuestión contextual. En mi trabajo largo lo enfatizo, al menos me interesa poner mucha atención sobre la falta de atención que ha puesto el constitucionalismo sobre el contexto material en donde el ovni, el plato volador de la Constitución aterriza, ¿no? Y que los abogados muy habitualmente, a lo mejor pensando en una capacidad transformadora excepcional del derecho, descuidamos o se ha descuidado esa reflexión. Igual yo, digamos, desafiaría la idea de lo modesto, porque creo que tampoco tan modesto, creo que hay mucho que se puede hacer por el diseño, y en ese sentido hay un punto de disputa con algo que decía Mauricio, que finalmente creo que es acuerdo, digamos, no importa si es desacuerdo, pero creo que es acuerdo, y es que, bueno, al menos yo he participado en algunos trabajos empíricos que muestran que ciertos diseños son conducentes a un mayor vínculo constitución-sociedad, y Colombia es de los mejores ejemplos al respecto. Yo, digamos, no sé si en uno de los capítulos que les envié o no, pero trato sobre esto de lo que yo llamo como reformas modestas pero significativas, de hacer algunos cambios en la sala de máquinas, y creo que cosas tales como digamos, la liberalización de las formalidades en el litigio judicial, la ampliación del standing, etcétera, digamos, son reformas pequeñas pero que son significativas para romper, digamos, ciertas paredes y ampliar el vínculo entre sociedad y derecho, y que eso explica parte del activismo judicial nuevo. Entonces, yo, digamos, del mismo modo en que no me inscribo en la idea del derecho como que tiene capacidad de transformar lo que es extrajurídico por solo llegar, al mismo tiempo, digamos, creo que uno no debe menospreciar el lugar importante que puede ocupar el derecho en ese sentido. Creo que, bueno, con eso por ahora terminaría. Digamos, retomo, digamos, las preocupaciones culturales de Mauricio. He tratado de filtrarlas en donde he podido, digamos, pero digamos, creo que le doy a algún lugar, pero en todo caso, digamos, la anoto la cuestión. Então, abrimos as questões. Vamos em ordem. Vamos começar pelos os mais visitantes. Nina. Bom dia a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao Oscar pelo convite, cumprimentar o ILAD pela oportunidade do tema e dizer que, curiosamente, nessa semana, não é só o ILAD que está discutindo direito e democracia. Amanhã, no NUPS, no Núcleo de Políticas Públicas da Universidade de São Paulo, a mesma discussão vai ser feita. E, a propósito de dois pontos que foram levantados aqui, na exposição do Roberto e pelos comentadores. Primeiro, como os direitos sociais acordam no final do século XX, início do século XXI, em países nos quais a tradição histórica, cultural e jurídica apontava para o condicionamento das populações em outra direção. Segundo, o protagonismo judiciário na relação entre os três poderes. Eu vou fazer um breve comentário, primeiro sobre o judiciário, depois sobre os direitos acordando. Em relação ao que o Leonardo apontou, e eu tendo a concordar inteiramente com o fato de que o judiciário aponta para um novo tipo de relacionamento entre os três poderes, eu gostaria apenas de fazer uma observação. A forma como os integrantes do Poder Judiciário, em particular das cortes superiores, são indicados. E eu estou me referindo especificamente, no caso brasileiro, à indicação dos ministros do Supremo. O que me leva a pensar que também há uma certa fusão entre executivo e judiciário desse ponto de vista. Não só em razão da indicação, como também, como o próprio Leonardo apontou, que grandes, os hard cases que nós acompanhamos nos últimos anos, por iniciativa do executivo, também apontariam de alguma maneira uma fusão. Então, se há uma fusão entre legislativo e executivo até um determinado momento da história constitucional, a gente não pode desprezar uma fusão entre executivo e judiciário da mesma maneira, apontando para caminhos que parecem romper com as tradições anteriores, né?
Um segundo aspecto é que o protagonismo do judiciário, como todos sabem, é um fenômeno do início do século XXI, no caso brasileiro, seja porque a Constituição começa a ampliar as possibilidades de acesso e até mesmo a quantidade de matérias, como também nós não podemos deixar de lado o papel do Ministério Público nesse novo relacionamento entre os poderes, no caso brasileiro. Não sei como isso se daria nos demais países da América Latina. Então, esse é um primeiro comentário. O meu segundo comentário, com relação ao fato dessa pergunta, né, que, no fim, não quer calar, né, porque os direitos acordam, até porque eles acordam depois de períodos de governos militares, de governos autoritários. A minha participação no projeto do NUPS, que eu acabei de citar, 25 anos de democracia no Brasil, foca o seguinte aspecto em relação ao direito à educação exclusivamente. Primeiro, em que medida a educação pública levada a efeito no Brasil propiciou ou não algum tipo de reflexo no despertar desses direitos, o que parece complicado, seja por conta do modelo educacional. Na Argentina, parece haver, já desde o início do século XX, uma situação diferenciada, no Uruguai também, mas no Brasil certamente não. Então, em que medida os currículos obrigatórios, e no caso brasileiro, educação moral e cívica, que foi uma coisa que nós tivemos e que certamente não influenciou nos movimentos de contestação no final do governo militar. Eu acho pouco provável, as pesquisas não parecem indicar que isso teve um peso diferenciado. Então, esse é um lado. Como a transformação da maior parte da população se dá por via da educação, e aí eu faço uma ligação com o que o Maurício disse, né? A vida das constituições, não é possível só o direito operando a transformação, há outras forças operando, essa é uma delas. Em segundo lugar, pensando novamente na fusão entre executivo e legislativo, uma outra vertente dessa pesquisa que está sendo conduzida... Legislativo. Uma outra vertente é o buraco negro do Congresso Nacional. Sabemos que os projetos de iniciativa do Executivo tendem a caminhar por razões diversas. Agora, os projetos apresentados por parlamentares que não conseguem sequer ser apreciados e caem numa espécie de buraco negro, que projetos são esses? Propostos por quem? E aonde eles são... onde é obstada a sua apreciação. A minha parte, em cerca de 30 mil projetos que estão no buraco negro e que nós estamos com acesso direto do Congresso, é justamente na área da educação, mas há a apreciação do ponto de vista de segurança, saúde, transportes, enfim, os direitos sociais em geral. Então, eu queria deixar esses dois aspectos pontuados, né? O tema de como os direitos despertam é algo que merece, de fato, um enfoque mais acurado, e segundo, de que, em se pensando o judiciário e seu novo papel, não se deixar de pensar as formas de indicação e a própria atividade do Ministério Público nesse campo. Obrigada. Obrigado, Nina. Cisco. Yo tengo un comentario que tiene que ver con lo que Mauricio y Leonardo le han dicho a Roberto. A mí me pareció particularmente interesante en el apéndice del primer capítulo que nos mandaste la distinción entre contradicciones internas y externas. Y me parece que podrías desarrollar la idea de contradicción externa para hablar de lo que aquí ha sido llamado la vida de la Constitución. Es decir, ¿y cuál es la relación entre las contradicciones internas y las externas? Y ahí es donde creo que tú puedes hacer un argumento como reforzar el argumento de una manera que me parece muy plausible.
al final tú dices, bueno, ¿cuál es el valor de la consistencia? Tú podrías reforzar lo que dices diciendo, bueno, el problema es que si no tenemos consistencia interna, no podemos tener consistencia externa. Es decir, congruencia entre lo que la Constitución dice y lo que las leyes, las regulaciones y la práctica constitucional dicen, que como después Rodrigo dice en su paper, y tú también, y todos lo sabemos, es uno de los principales problemas de América Latina, que la Constitución va por un lado y lo otro... Porque mira, o sea, el problema de la consistencia interna es esto, la contradicción entre parte orgánica que va por un lado y tal. Las contradicciones externas es tener una constitución que dice cosas maravillosas, pero que no tiene dinámica, lo que tú has dicho, de arriba a abajo. Entonces, ¿por qué es importante por qué es importante la consistencia interna? Tú dices, bueno, seguridad jurídica, previsibilidad, pero eso realmente no es tan importante. Y tú dices después, igual consideración y respeto. Pero yo pondría entre medio la idea de que si no resolvemos de algún modo las contradicciones internas que nos provocan parálisis, no podemos resolver las contradicciones externas. Es decir, no podemos acortar la distancia entre la Constitución formal y el detalle de la vida constitucional en cada país, y eso es lo que nos provoca, entre otros casos, que no podemos tratar con consideración y respeto a la gente, con igual, ¿sí? O sea, metería esto como para reforzar tu argumento acerca de por qué la consistencia interna tiene importancia. O sea, no es que nos importe por ella misma, sino que en las circunstancias latinoamericanas que uno ve, eso ha impedido la constitucionalización de la vida cotidiana, la vida real de la Constitución. Y digamos, y yo comparto contigo, o sea, que ha habido como más, bueno, no sé cómo vas, a mí sí me convence la idea, y con la realidad mexicana en mente, de que es cierto que la ausencia de reformas a la parte orgánica es una de las causas principales por las cuales los derechos... o sea, lo quería como desarrollar un poco porque Leonardo también ha tenido un punto de... A mí me parece que en México esto ha sido muy claro, es decir, se han pasado la vida haciendo reformas a la parte dogmática sin tocar la maquinaria o tocándola solo de un modo en que todo continúa igual. O sea, gatopardianamente visto, no se han tocado los bastiones de poder oligárquico que hacen que... Y esta me parece que tiene que ser, digamos, el estándar desde el cual nosotros vemos qué reformas a la sala de máquinas son necesarias en cada país, pero eso cambia mucho. Por ejemplo, a diferencia de Brasil, yo no diría que el Parlamento en México es uno de esos bastiones, sino que lo son los partidos. ¿Por qué? Porque no hay reelección. Entonces, el Parlamento en sí mismo no es un bastión de status quo, sino que lo son los partidos que se encargan de repartir a la gente entre los diferentes cargos públicos. Tú ya fuiste senador, no lo puedes volver a hacer, ¿sí? Y entonces, digamos, ese es un análisis ya muy contextual, qué parte de... Pero ¿cuál es la dificultad? Que sí creo que el pensamiento progresista, efectivamente, no hemos pensado estas cosas de la parte orgánica, contextualizadamente o descontextualizadamente, tanto como la otra parte. Por ejemplo, el sistema de partidos, o sea, insistiendo. ¿Qué nosotros tenemos que proponer a nivel de pensamiento progresista? Tenemos que intentar romper la partitocracia, por ejemplo, en la discusión sobre candidaturas independientes, que ha sido importante también con el sistema. ¿Qué tipo de propuestas tenemos que tener nosotros, ¿no? O centralismo versus federalismo. O sea, hay la mayor cantidad de disparidad en las opiniones progresistas en América Latina sobre la cuestión centralismo contra descentralización, ¿no? Porque depende también de dónde están los bastiones de poder tradicional. Están más en las oligarquías locales, ¿sí? Y otra cosa es que, y este es el último punto, en México, si tú analizas el asunto desde esa perspectiva, es decir, qué es lo que va a romper estas estructuras de poder tal, quizá no tienes que fijarte en nada concreto de lo que dice la Constitución mexicana, sino en la dinámica de reforma constitucional perpetua en México. Eso impide que la Constitución tome vida, porque la están reformando todo el tiempo. Hace poco estuve discutiendo en México este asunto, y es impactante cómo uno de los factores no es ya lo que dice sobre el sistema de partidos, sobre presidencialismo, sobre lo que sea, sino el hecho de que en México la clase política
se dedica a reformar todo el tiempo la Constitución en pequeñas cosas para impedir que alguien se la tome en serio. Los jueces no se la toman en serio porque está cambiando todo el tiempo, entonces bien a bien no sabemos, y ni siquiera la academia. Es decir, la clase política impide que porque no sabemos cuál es la identidad de la Constitución en muchas cosas, o solo sabemos pues esas partes, digamos, simbólicas de siempre. Pero, pues, no sé. Gracias, Chica. ¿Miro? Just a footnote. No hay consenso del análisis de Leonardo de que el Congreso sea tan malo así. Tres comentarios breves. Primero, agradecer y felicitar a Roberto por el artículo y el ensayo que uno siempre aprende cuando le lee. Tres comentarios. El primero es en relación a las soluciones que plantea Roberto, y a mí ahí realmente me ha desilusionado particularmente, porque creo que el diagnóstico es muy bueno, es muy crítico, es muy profundo, muy analítico, pero las soluciones son particularmente fáciles. A la primera tensión, decir que la solución es la igualdad, es el pacto social, es la seguridad, la previsibilidad. A mí realmente es como un retorno al más clásico discurso liberal decimonónico, y ha sido decepcionante eso. Y la otra cosa que me decepcionó es la segunda solución del cuarto de máquinas. Decir, después de proponer y de ir anunciando que se necesita pensar y fuerte en Latinoamérica en la parte orgánica, y cuando él pregunta qué reformas hay que motorizar, y propone dos reformas que a mí me parecen realmente nada originales y nada creativas. La una es la cuestión de la Corte Constitucional, y la otra es la cuestión de los derechos internacionales de derechos humanos, que son absolutamente europeas, de la posguerra, y que son trasladadas a Latinoamérica. Y la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos. ¿Pero a dónde propongo eso? Yo no recuerdo eso. Está en la sala de máquinas. Tú pones dos ejemplos ahí. Tú pones dos como... Y con mucho cariño estoy diciendo. Pones dos ejemplos que también tienes tus dudas cuando lo planteas, pero el uno es Costa Rica y el otro es Colombia, en la forma como opera la Corte Constitucional, y el otro que pones es esta incorporación del derecho internacional de derechos humanos. Pero a mí me parece que efectivamente la pregunta difícil es, yo personalmente esperaba encontrar, porque esta está saltando desde hace varios tiempos, y te he oído varias veces, que hay que pensar creativamente en esta forma en qué estructura orgánica existe. Y en eso, el segundo comentario, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que tú dices en relación al hiperpresidencialismo, y con las críticas que me haces incluso en tu texto. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Yo creo que la más patética demostración, aunque habría que verificar la conexión de que el hiperpresidencialismo como modelo de gobierno no ha funcionado, es la profunda inequidad que tenemos en toda Latinoamérica. Y claro, cuando uno piensa en quizás radicalizar la democracia, uno no está pensando en el modelo parlamentario que está describiendo Leonardo. Obviamente, si es que esa es la alternativa, yo tampoco me adhiero a eso. Pero ¿qué forma de parlamentarismo puede radicalizar la democracia? Cuando en Ecuador, por ejemplo, se reconocen 26 diversidades, se reconocen los pueblos indígenas, se reconoce la democracia comunitaria. ¿Cómo tendría que ser un parlamentarismo que reconozca toda esa pluralidad de sujetos que reivindican las cosas? Sin duda, ese parlamentarismo no podría llevarse bien con el hiperpresidencialismo, si es que es una democracia fuerte y radical. Finalmente, la cuestión de las fuentes, y aquí también una crítica con mucho cariño. Cuando tú utilizas las fuentes, al final son fuentes súper autorizadas y súper elitistas. Son abogados que tienen la capacidad de escribir de la universidad y de publicar, que es muy difícil en Latinoamérica. Son sentencias de la Corte Constitucional, que como tú mismo dices en otros escritos, es un espacio elitista. Son académicos. Entonces, yo lo que creo que no hemos podido hacer es traducir ese discurso y esa necesidad de los movimientos sociales. En Ecuador, por ejemplo, sin duda, no se puede entender la Constitución sin los movimientos sociales. Y esa Constitución no se puede entender a partir de lo que han escrito los juristas después de la Constitución del 2008, que es profundamente regresivo, conservador, y es profundamente desconfía de la democracia profunda. Entonces yo creo que en el artículo tuyo esas fuentes de los movimientos sociales no se visibilizan.
Y por último, siempre agradecerte por compartir tan generosamente siempre y te digo esto así en público porque te hemos publicado tanto y además tan generosamente lo has hecho en Ecuador y agradezco. Ahí te publicamos. Para poder tiene que terminar. Están diciendo así. No había pedido, pero puedo. A ver, dos cosas. Yo creo que primero me parece no solo excelente el artículo, sino también la presentación de Roberto. Espero que esté filmada para poder usarla después. Creo que hay, digamos, tanto la presentación de Roberto como los dos comentarios de Leonardo y de Mauricio, viéndolo de la perspectiva de los avances en materia de derechos sociales en la región, una contradicción y un tema central para el debate de las izquierdas y el progresismo, que es que precisamente los momentos de avance más importantes en materia de derechos sociales se dieron con poderes ejecutivos fuertes en procesos incluso que uno podría calificar de populistas, ¿no? En el sentido de lo que puede haber sido, por ejemplo, el peronismo, el varguismo y otros. Entonces, esto genera de alguna manera una discusión interesante. Hay un elemento fuerte también que tiene que ver un poco con lo que planteaba el escenario en el que se insertan los modelos constitucionales en América Latina y que es, digamos, un actor central de la distribución del poder en América Latina, que es el poder económico concentrado, que tiene, digamos, que es un factor fundamental para entender la dinámica política en América Latina, que no es equivalente a los factores que explican la dinámica de poder en otros países, y en particular en países del norte. Entonces, claramente, los avances en materia de derechos sociales generan fuertes resistencias de ciertos sectores del poder económico concentrado y cómo se construye un Estado que pueda avanzar en eso sin construir también poder político. Ahora, poder político no tiene que ser solo hiperpresidencialismo. Yo creo que es muy interesante la experiencia boliviana de vinculación de poder político y poder social, ¿no? Proyectos políticos donde actores sociales integran esos procesos. Ahora, también me hace pensar mucho en el texto de Roberto la idea de que también poderes ejecutivos fuertes desmantelaron los estados sociales en los años 90. Y aquí algo que yo pensaba plantear en el comentario de Rodrigo. Creo que hay que complejizar la cuestión social y la cuestión de los derechos sociales, porque hay una mirada de los derechos sociales que está muy permeada por el nacimiento de los derechos sociales del mundo del trabajo asalariado. Y yo creo que eso hace perder de vista que hay una segunda cuestión social, que son temas de inclusión, de exclusión social, que van por otro carril, se resuelven con otra lógica. Por ejemplo, el hiperpresidencialismo en el gobierno de Fujimori y de Menem desmanteló una estructura del Estado social que era la que se había construido en los años 40, que tenía que ver con el derecho laboral clásico y la seguridad social contributiva, flexibilización laboral, privatización de la seguridad social. Pero fueron gobiernos conservadores populistas con fuertes políticas sociales, que llegaron a otros sectores sociales, construyeron alianzas sociales muy interesantes entre sectores medios, poder económico y los sectores populares, si no, no hubieran logrado subsistir. Entonces yo creo que esto también es un elemento interesante. Me anticipo algo de lo que voy a comentar después. Creo que hay que mirar, digamos, los avances en derechos sociales de este nuevo constitucionalismo también diferenciando un modelo de derechos sociales que cada vez se concentra más en los sectores medios, que es los derechos del mundo del trabajo, y un sector de lo social que está siendo tratado a nivel estatal por fuera del margen de los derechos, que son, por ejemplo, las políticas de transferencia condicionada de ingresos, que son el buque insignia de la política social en la mayoría de los países de América Latina y que se construye por fuera del Estado de Derecho, sin derechos subjetivos, sin derechos sociales, sin control judicial, etcétera, etcétera. Entonces, creo que esto complejiza bastante la discusión, ¿no? Pero en términos generales, quizá lo que sería bueno en tu reacción es, bueno, cuando estamos hablando de profundizar modelos de democracia radical y de participación, ¿qué tipo de qué estamos hablando? O sea, vos claramente no planteás el parlamentarismo. Bueno, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿cuáles serían esas formas de participación que de alguna manera generarían equilibrios frente a poderes políticos
concentradas. Porque al mismo tiempo está el otro factor, que es el poder económico. ¿Cómo regulo el poder económico si no construyo poder político? Sí, Rodrigo tiene la última palabra. Eso me gusta. Martín. Ay, Martín. Muy corto. No, me parece que una de las trampas a lo mejor del panel es que seguimos hablando de constitución y cuando pensamos en constitución pensamos en el texto constitucional. Y a lo mejor ustedes tenemos que tal vez empezar a cambiar esa idea, y vinculado con lo que vamos a discutir algo mañana de la enseñanza del derecho. Está también vinculado con la materia, ¿no? Derecho constitucional, que tradicionalmente era los 4 rincones del papel, del texto constitucional. Y me parece que muchas de las discusiones que estamos teniendo es porque estamos pidiéndoles a ustedes que se salgan del texto y vayan más a la práctica constitucional, que no está solamente metida adentro de ese texto. En ese sentido, me parece que hay un tema, sobre todo en el siglo XIX, pero también en el siglo XX, que no se tocó, que es el movimiento codificador en Latinoamérica. Me parece que la codificación funcionó como en muchos de nuestros países como un sistema paraconstitucional. De hecho, el derecho y los derechos siguieron funcionando con los códigos más allá de la Constitución en nuestro país. Incluso dijeron, alguien muy importante dijo, el código es más importante que la Constitución. Y en momentos de dictaduras militares y golpes de Estado, el derecho seguía funcionando más allá de que hubiera o no hubiera constitución en el sentido tradicional de la palabra, a través de los códigos. Entonces me parece que hay un tema ahí con la codificación que permea también la cultura jurídica y que permea también esta despolitización del derecho, que a lo mejor habría que decir algo respecto de eso. Y es por eso que en el siglo XXI la constitucionalización, en el sentido de descodificación del derecho, está produciendo cosas que deberían mirarse desde el derecho constitucional. Eso sería un punto. Y el otro punto es, si uno mira la Constitución más allá del texto y por el lado de la práctica, me parece que muchas de las cosas que se dijeron desde las preguntas empiezan a tener más sentido. Esta idea de la cultura constitucional, de la práctica constitucional, en qué medida esos pequeños cambios en legitimación activa, colectiva, produjeron o acompañaron, no sabemos la causalidad ahí, la creación de actores sociales, tanto en los movimientos sociales como en las ONGs, como en los abogados de interés público, abogados de derechos humanos, en qué medida la constitucionalización de los tratados internacionales también produjo actores, o fue al revés, es que los actores hicieron fuerza para que se produzcan esos... La causalidad, yo soy abogado, a mí la causalidad no me importa nada, pero hay gente que hace cosas empíricas que le divierte esas minucias, pero es un tema interesante para conocer si uno se sale del texto constitucional y va más a la práctica constitucional. Rodrigo. Gracias. 3 comentarios de diverso orden. Primero, como Ramiro y los demás aprendí mucho del texto y es un gran texto, no voy a ser así de severo como Ramiro. Pero comparto la última observación de Ramiro y comparto, digamos, el núcleo del planteamiento, digamos, el núcleo de esa separación entre la reflexión dogmática y la reflexión orgánica y la crítica al hiperpresidencialismo. Ese núcleo, digamos, lo comparto plenamente, pero tengo varias dudas sobre el planteamiento que corresponden a muchas de las que ya han sido formuladas. La primera sobre el origen de la nueva oleada constitucional que tú ligas al ajuste y a la superación de las dictaduras, pero ahí yo estoy bastante con Ramiro, al menos en ciertos procesos constitucionales. Eso, por ejemplo, no permitiría explicar por qué se incluye de manera tan central el tema de la diversidad y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, por ejemplo, en todo el constitucionalismo andino. ¿Qué tiene eso que ver con la crisis? ¿Qué tiene eso que ver con las dictaduras? El vínculo es demasiado débil para explicar eso, que es un dato tan significativo. Y yo creo que ahí eso tiene que ver, al menos en ciertos países, con el ascenso de nuevas subjetividades políticas que se reflejan en esos procesos constitucionales y que creo que tu texto
que reivindica la democracia radical debería reivindicar esa capacidad que esos movimientos tuvieron de llevar ciertas de sus reivindicaciones a la esfera constitucional. Entonces, digamos, ahí creo que hay un tema de causalidades que no me queda totalmente claro, que puede tener que ver con las fuentes en las cuales trabajaste los textos. La segunda observación crítica es... bueno, son las mismas de Ramiro, pero más colombianas, o sea, más polite. Los colombianos matamos, pero muy decentemente. La segunda, con elegancia, sí. La segunda observación es, a mí no me queda claro cuál es tu alternativa de la sala de máquinas, porque un poco lo que uno dice es... Caricaturo hizo, muchos brutos de estos constituyentes progresistas se quedaron en la parte dogmática y ¿qué? No tocaron lo central. Pero es que lo que creo, y ahí estoy con lo que decía Pú, es que no tenemos una teoría de la parte orgánica progresista. Es decir, no sabemos qué hacer. Entonces, tú dices hiperpresidencialismo y entonces como eras crítico del hiperpresidencialismo, con buen criterio, porque tú no lo aclarabas en el texto, Leonardo y Mauricio entendieron, y yo también, parlamentarismo. Entonces, además como eres discípulo de Nino, entonces digan, bueno, entonces parlamentarista es Roberto, y nos dices no. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay? ¿Cuáles son los cambios de la parte orgánica? Y creo que ahí digamos, no queda claro, porque cuando uno oye el constitucionalismo más radical boliviano, venezolano y ecuatoriano, ellos dicen que hicieron democracias radicales. Y que lo que hicieron fue salirse de las restricciones de la democracia liberal hacia democracias más radicales, pero los resultados son muy problemáticos, al menos en Ecuador y en Venezuela, y entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que uno le sustituye? ¿Qué recupera uno de la tradición democrática liberal? Que hay mucho que recuperar, creo que en términos de, al menos en tu texto parece muy claro que no a la concentración de poderes, lo cual digamos es un canto a la democracia liberal de una cierta división y separación efectiva de poderes con un poder judicial de verdad, y que en dónde están los cambios significativos que hay que hacer, y eso digamos no me quedó claro. Y el último tema que tiene que ver con las observaciones de Mauricio y Leonardo, o dos temas. Un tercer tema es una preocupación que para alguien que viene de Colombia es clave, y creo que para alguien que estuviera en México también, es que yo creo que no tomas en serio las preocupaciones conservadoras, es decir, las preocupaciones de la gobernabilidad, del orden y de la eficacia del derecho. Y cuando uno tiene países como los de América Central, o como como Colombia, o como no, Brasil es demasiado poderoso, pero como en donde uno dice, bueno, esta gente está tomando, la criminalidad se está tomando el país. Y entonces ahí salen los conservadores y dicen, nosotros tenemos la solución. Hiperpresidencialismo fuerte, acabe las garantías y aquí ordenamos el país. Y nosotros... ¿Cómo? La criminalidad se va del... Exacto, porque tiene que haber un criminal más fuerte que aplaque a los criminales, a los Hobbes. Entonces, esa preocupación que tiene que ver con la preocupación no solo de la eficacia del derecho para transformarlo democráticamente de manera inclusiva, sino por la cosa más hobbesiana de crear un orden. Yo creo que en muchos lugares de América Latina, no diría en todos, no creo que en Chile sea tan central, pero en muchos lugares de América Latina es la pregunta. Es la pregunta, o sea, si uno no tiene una respuesta desde el constitucionalismo democrático, progresista, a esa pregunta, creo que uno queda totalmente marginado del debate político. Y la última es el tema de contexto y diseños, contexto. Y ahí, obviamente, yo creo que lo que dijo Mauricio es totalmente válido, pero de que, digamos, uno, y Martín, que uno no se debe quedar, digamos, en la discusión del texto, sino tener en cuenta el contexto. Pero yo creo que, y ahí estoy con Roberto, como entiendo la pregunta es, bueno, ¿cuáles son los textos para estos contextos? Es decir, ¿cuáles son los diseños con capacidad de transformar estos contextos? Y ahí creo que tenemos un núcleo de reflexión muy importante.
Por 15 segundos. Solo porque Rodrigo menciona el caso de Chile, y se me vino a la mente a propósito de lo que decía Mauricio en sus comentarios, Roberto, y es que si uno piensa el último esfuerzo progresista que se hizo en Chile realmente en términos de inclusión social robusta, es el gobierno Salvador Allende. Y lo que hizo Allende, entre otras cosas, fue utilizar el derecho para llevar adelante su proyecto revolucionario. Por lo tanto, se toma distancia de algunos de los procesos que han descrito acá los colegas, porque es central el rol del derecho y del respeto al derecho. Ahora, si uno se pregunta ¿cuál derecho? Bueno, para llevar adelante las expropiaciones, digamos, el derecho que se utilizaba era un derecho de excepción. Eran decretos leyes que habían sido dictados en periodos de anormalidad y, por lo tanto, uno debiera pensar, bueno, ¿dónde lleva esto si se toma en serio el comentario de Mauricio? Y es que, ¿dónde está la cultura? ¿Dónde está la Constitución o la práctica, digamos, la Constitución escrita? Bueno, en el caso chileno al menos tienes una cultura de mucha fidelidad al orden, cualquiera que éste sea. Tanto así que el proyecto revolucionario, el último proyecto revolucionario en serio, se hizo por mor del derecho. Oscar. Bueno, entonces... digo un segundo, simplemente para insistir. No me demoro más. Yo tenía un par de comentarios, pero solamente insisto en uno que mencionó Mauricio, y es que aquí te estamos pidiendo una cantidad de cosas al mismo tiempo. Creo que te podrías apalancar fuertemente y para la labor más de pensar la parte orgánica de la Constitución en este trabajo que he hecho que algunos de los que estamos aquí, Mauricio ya ha publicado un par de libros sobre las instituciones en estado fragmentados, tomando el caso de Colombia. A ti te queda muy fácil la medida en que pues vienes de ese trasfondo, pero además utilizas aquí literatura de ciencia política, etcétera. Creo que ahí, dado que nosotros no tenemos trabajo como grupo jurídico, como comunidad jurídica, el puente natural es apalancarnos con el trabajo más de los neoinstitucionalistas y traspasarlo aquí a este debate para que puedas tener de dónde agarrarte, digamos. Bueno, sobre lo que decía Chisca, en parte anoto y recuperaré. Una pregunta que haría es si la reforma electoral, que finalmente es la que permite la entrada, digamos, de la ruptura del unipartidismo en México, digamos, uno la puede poner como ejemplo de hacer algo en la sala de máquinas, y en todo caso, digamos, ahí te pediría como literatura de apoyo, porque no encontré buena cosa, y para mí es un gran ejemplo de esto de las rupturas modestas pero significativas. Sin embargo, digamos, solo para apuntar, mucha gente en México dice que realmente no ha logrado ser transformacional, por eso piden candidaturas independientes, pero otros dicen, bueno, no, entonces vas a tener al empresario o al narco. Pero si me das alguna literatura, te agradecería, porque es un poco también la tarea de aquí, es aprender de eso. Ramiro, tranquilo. Estoy totalmente contigo. Había una vez hecho una presentación de una parte del texto y alguien también había dicho, Roberto, ¿cómo llegaste a esa conclusión? Y digo, pero no tiene nada que ver. O sea, a mí el ejemplo de Colombia y Costa Rica me interesa muy poco en muchos sentidos. Pero, digamos, porque digamos, he tenido siempre una visión muy crítica sobre las capacidades transformativas del Poder Judicial, etcétera. Y entonces, después de esa crítica, digamos, volví al texto y lo modifiqué, yo creo, calificándolo de varios lados, o sea, que en varias entradas, pero no ha sido suficiente, digamos, para mostrar que no está ahí mi compromiso, no está ahí mi solución. O sea, lo que veo es que, esos son ejemplos de que es posible entrar a la sala de máquinas y hacer algo, o sea, frente a la crítica de, bueno, no se puede hacer nada. No, hay rupturas modestas que pueden ser significativas, pero son modestas y las tomamos en ese sentido, pero digamos, no creo que pase por ahí. Pero digo, ha habido sí un tema insistente en varios acerca de, bueno, ¿cuál es la alternativa posible? Yo no tengo, pero en parte es, o sea, claramente todo el trabajo es un intento de recuperar la tradición esta radical republicana. Yo digamos, hablo, digamos, de una alternativa igualitaria en estos términos, digamos, brevísimamente, digamos, yo creo que hay dos grandes ideales igualitarios que marcaron el constitucionalismo latinoamericano desde el minuto uno, que son el ideal de la autonomía individual, la lucha contra la Iglesia en parte, y el autogobierno colectivo, la lucha por la independencia, por ejemplo.
Y creo que esos ideales fueron deshonrados por todas las tradiciones. El conservadurismo contra ambos ideales, por su elitismo, por su perfeccionismo, el liberalismo contra el ideal del autogobierno colectivo en muchos sentidos, en pos de defender la autonomía individual, y el radicalismo muchas veces se ha cargado de la autonomía individual en nombre del autogobierno colectivo. Y yo por eso, digamos, trato de defender una alternativa igualitaria que es, bueno, ¿cómo es posible recuperar ambos ideales? ¿Es posible hacerlo? ¿Cómo puede ser que eso no se haya expresado en ninguna constitución? O yo no vea eso ejemplificado. Entonces, hay un casillero vacío y, digamos, y mi apuesta es trabajar en ese casillero vacío. Y otra discusión en la que pienso es, y eso ocupa un lugar muy central en el libro, casi diría decisivo, yo resumo el ideario del liberalismo conservador triunfante en una idea de Alberdi, que estuvo en Andrés Bello y que estuvo en otra gente, que era de libertades políticas restringidas, libertades económicas amplísimas. Y creo que eso ha sido, digamos, entonces, grandes protecciones a la propiedad y grandes limitaciones a la participación política, que era al menos una mirada tremendamente conservadora, pero también muy lúcida de cómo las dos partes de la Constitución tenían que estar conectadas. O sea, había una gran clarividencia de, como lo que más me interesa es este derecho, lo primero que voy a hacer es atarle las manos a la mayoría, que es la que puede desafiar ese derecho. Gran clarividencia sobre cómo están conectadas las dos partes de la Constitución. Y entonces, buena parte del texto es una crítica a eso, es como demoler eso, recuperando la tradición radical que en su momento ya expresó una alternativa que era la de derechos políticos expandidos, libertades económicas restringidas. Y yo como hago mucha apuesta por eso. Bueno, entonces por ahí va en parte mi respuesta, que es más teórica. Un punto sobre la observación que habían hecho de Poder Judicial y Transformación. Hay ese estudio hay más de uno, pero un estudio empírico muy interesante de Otávio Ferraz, por ejemplo, profesor brasileño que está a veces por aquí, está en Warwick también, que lo que muestra es cómo el litigio judicial pro derechos sociales en Brasil ha estado al servicio de las clases medias altas. No, perfecto. Pero digamos, en todo caso es una... No, responde a una intuición que uno tiene, que es, se puede hacer algo importante por ahí, pero claramente hay un riesgo que tiene que ver con el elitismo de todos estos cuerpos, y entonces no es extraño que aparezca ese resultado. Eso quiere decir que hay que ir, como él a veces dice, como eso dice Octavio, entonces fuera los derechos sociales de la Constitución, no, digamos, pero ¿qué otra respuesta hay que dar? Porque esta puede generar resultados muy limitados que ya podíamos anticipar en el minuto 1. En parte lo que decía Víctor acerca de otras manifestaciones actuales de cómo eran los compromisos viejos con los derechos sociales, creo que es importante y necesito, la insistencia que muchos han puesto también sobre la cuestión cultural. No es como disculpa, pero creo que lo trato en el texto. Y en parte como apuntaba César, o sea, para mí el desafío de hacer más o menos 10 países, 200 años, es una locura, y entonces seguir acumulando, bueno, y ahora tengo que abrir la parte cultural, bueno, muy bien, pero se complica, entonces, hago permanentes sugerencias en el texto, pero seguro que no lo he podido atender debidamente. Sobre lo que decía, alguna cosa más sobre lo que decía Rodrigo, que es importante. Sobre el origen de la oleada sí, hay algo ahí, tomo nota sobre eso. Es necesaria una teoría progresista sobre la parte orgánica. Todo el punto para mí, o buena parte del punto es ese, o sea, no es que ahí cambiamos la sociedad, pero ahí es un gran aporte que podemos hacer, y eso es lo que está pendiente, yo como en mi cátedra, hemos tomado como lema del próximo tiempo ese, o sea, cómo pensar las reformas en la parte orgánica, Lo que sí veo son estos principios. Para mí los principios están más o menos claros, yo los defendería siempre, y creo que son guía para ilustrar reformas. Eso implica cargarse alguna de las preocupaciones conservadoras, porque efectivamente, en mi trabajo al menos, hay mucho de desafío a la insistencia conservadora al orden, y es como permanente, como discusión con ese proyecto alberdiano. O sea, mucho de mi trabajo es como salirle a criticar a Alberdi, que es el que ha dominado el constitucionalismo argentino y en parte latinoamericano durante muchísimo tiempo. Entonces, cómo salir, y eso implica un desafío a valores conservadores que son retomables. Hemos tratado de varios, inclusive aquí, de dar respuestas alternativas frente, cómo se atiende la criminalidad, etcétera, pero
claramente ahí hay un tema sobre el cual hay que pensar. Sobre lo que decía Jorge, yo me identifico mucho, digamos, con lo que fue el intento de Allende de decir, no, lo hacemos a través del derecho. Fue tremendamente difícil, imperfecto, pero creo que ahí hay una luz ahí donde, digamos, donde todavía se puede mirar algo. Y con esa reivindicación de Allende, me callo.